Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su canal TRO. Programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades jurídicas y sociales que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Hoy, como siempre, vamos a manejar un tema muy importante para todos ustedes, especialmente para los comerciantes, sector extremadamente golpeado en esta emergencia económica y social. Y es que el gobierno nacional expidió el decreto 797 del presente año, donde se daba la terminación unilateral de los contratos de arrendamientos en locales comerciales. ¿Qué sucedía con esto? Era un decreto que, según la Corte Constitucional, no tenía nada que ver con la emergencia social. ¿Qué va a pasar con todos estos comerciantes que hasta ahora, hace 2 semanas, empezaron con su reactivación económica? Es el tema que socializaremos el día de hoy en nuestro programa Actúe en Derecho. Para eso nos va a acompañar nuestra doctora Marlen Murcia, que es nuestra compañera habitual en nuestro programa Actúe en Derecho. Doctora Marlen, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tocar un tema que en su momento se creyó que era pues un gran alivio para todas las personas que habían tenido que era solución. Pues realmente el tema de solución no lo fue tanto, doctor. Recuerde que tenían que cumplir con muchos requisitos para poder entregar, tenían que estar al día con los cánones de arrendamiento, tenían que estar al día con los servicios públicos y fuera de eso, pues pagar 1/3 de la cláusula penal que tuvieran pactada. Entonces, la verdad, no, desde un principio, pues no tuvo mucha acogida, pero sí hubo algunas personas que tuvieron la posibilidad de acogerse a este decreto. ¿Qué dijo la Corte? Como usted decía, pues que no era necesario porque el Código Civil y el Código de Comercio cuentan con herramientas para solucionar este tipo de conflictos. Pero además la Corte dice pues que se está atentando contra la autonomía de la voluntad. Recordemos que la propiedad privada es uno de los principios constitucionales de nuestro Estado social de derecho. Entonces, la verdad, el decreto pues no llegó a operar durante mucho tiempo, ya tenía vigencia hasta el 31 de agosto y la Corte lo tumbó. Y como lo dice la doctora Marlen, no era un alivio, sino parecía una adición a la cláusula penal que traían los contratos de arrendamiento. Y para socializar este tema nos acompaña el día de hoy la doctora Diana Patricia, que es especialista en Derecho Civil, Derecho de Familia y Derecho Comercial. Doctora Diana Patricia, muy buenas tardes y bienvenida a su programa Actúe en Derecho. Muy buenas tardes para todos, es un gusto poderlos acompañar hoy y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora Diana Patricia y doctora Marlen, acá en Actúe en Derecho el tema siempre es social, relacionado con la vulneración de los derechos de las personas más necesitadas. Y uno de los sectores más vulnerados en este momento es el sector comercial, el que mueve todas las dinámicas económicas del oriente colombiano y todo el país. Por eso hemos querido invitar al señor Nelson Bermúdez, que hace parte de la asociación de uno de los centros comerciales más tradicionales de la ciudad de Bucaramanga y que efectivamente se vio golpeado económicamente por esta pandemia. Don Nelson, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Doctor Rey, muy buenas tardes. Doctora Marlen, doctora Diana, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por la participación que ustedes nos dan. Efectivamente, la parte del comercio ha sido uno de los sectores más golpeados por esta situación, sabiendo que nosotros somos los que estamos generando esos empleos, los que estamos dando esa posibilidad de que otros sectores como tales también
puedan surgir a través de esta situación. Pero hoy nos atañe una gran preocupación, y es que ante la caída de este decreto que nos otorgaba facilidades para la terminación unilateral de estos contratos de arrendamiento, pues ¿qué nos queda a nosotros los comerciantes a partir de ahora, a partir de esta situación que de una u otra forma nos va a seguir continuando afectando a nosotros, nuestro comercio, nuestro poder salir adelante? Porque fíjense que muchas de las promesas que el mismo Estado nos ha dado, pues hasta ahora ha sido solamente papel y ni siquiera se hemos podido continuar con este proceso. Doctora Diana, doctora Marlene, don Nelson, vamos a ver una nota con texto que nos prepararon nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta, una ciudad netamente comercial que también ha sido golpeada por esta pandemia, especialmente el sector de los comerciantes. Aquí este informe. El decreto 797 del 4 de junio de este año regulaba de forma extraordinaria y temporal la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento del local comercial por parte de los arrendatarios, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el avance del COVID-19 en nuestro país. Este decreto emitido por el Gobierno Nacional se convertía en un aliciente a la difícil situación que atravesaban cientos de empresarios y arrendatarios que tenían sus propios negocios en locales arrendados. La aplicación del decreto 797 se convertía en una ayuda a los dueños de bares, discotecas, billares, casinos, bingos, gimnasios, piscinas, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas, alojamiento y servicios de comida. Al estudiar el caso, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto al estimar que no se podía vulnerar la autonomía de la voluntad propia y la libertad contractual tratándose de comerciantes. El alto tribunal señaló que el decreto no era necesario en el marco del estado de emergencia y estimó que el Código Civil y el Código de Comercio tenían diversos instrumentos para superar cualquier circunstancia. Cabe mencionar que a pesar de que el arrendatario podía finalizar el contrato de manera unilateral, el decreto establecía que como consecuencia directa de esa decisión estaba obligado al pago del valor correspondiente a 1/3 de la cláusula penal pactada en el contrato, es decir, debía pagar los denominados cánones de arrendamiento sin que se le cobrara otra penalidad por terminar el contrato. Bueno, doctora Marlene, algo que nosotros hemos socializado durante estos últimos 3 meses acá en el programa. ¿Hasta cuándo esta inseguridad jurídica, especialmente con los comerciantes? Doctora Marlene. Pues sí, la verdad es que la época de pandemia ha dado para mucha actividad legislativa, podríamos llamarla así, por parte del presidente de la República. A punta de decretos, pues, sí señora. A punta de decretos. Hay quienes dicen que el presidente pues está legislando y que estamos siendo gobernados a punta de decretos. Hay algunos que han sido de mucha utilidad, pero hay otros como este, pues que realmente cuando iniciaron no fueron de mucha ayuda, como lo decían en nuestra nota contexto, pues tenía algunas condiciones que aquí en este programa muchos comerciantes nos decían, pero hombre, estamos cerrados, pues estamos atrasados en los cánones, ¿cómo vamos a entregar? Entonces aquí, además de esto, entra la otra parte y es la vulneración de la autonomía de la voluntad, algo en lo que el Estado no puede entrometerse en la propiedad privada, que es base de nuestro derecho constitucional. Doctora Diana Patricia, para universalizar términos y para que todos los televidentes nos empiecen a entender, comiencen a entendernos, primero, ¿cuáles son esas herramientas que dice la Corte que tiene el Código Civil y el Código de Comercio para poder afrontar esta situación? Ya que la Corte dice, este decreto no tiene nada que ver con la emergencia social. Y expliquémosle primero a nuestros televidentes cuál es la autonomía de la voluntad de las partes, en qué consiste eso, cómo se hace y cómo se desarrolla y por qué la Corte le está dando prelación a esta situación. Doctora Diana Patricia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Primero que todo, recordemos que el contrato de arrendamiento se enmarca específicamente en el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir el principio de la autonomía de la voluntad? Que las dos partes, arrendatario y arrendador, se sientan y colocan las condiciones del contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son esas condiciones? El inmueble, el uso que le va a dar si es comercial o si es de vivienda, dependiendo del tipo de inmueble, el canon de arrendamiento y las cláusulas penales y las condiciones de ejecutar el contrato
y las condiciones de terminación del contrato. Las partes no llaman a nadie, las partes no deben ir a ninguna entidad para que les avale ese contrato, para que les avale esa voluntad que han expresado a través del contrato de arrendamiento, donde el propietario o el administrador, si es una inmobiliaria, entrega en tenencia y en el uso y goce de un inmueble a un tercero que se llama arrendatario y por esto paga un precio que se llama canon de arrendamiento. Esa es la autonomía de la voluntad, que las dos partes deciden. No hay tablas, no hay nada que diga, especialmente en comercio, cuánto usted debe cobrar por un canon de arrendamiento, por cuánto tiempo lo deben tener. Ahí es donde encontramos esa autonomía de la voluntad. Bueno, don Nelson, ya hemos hablado de la autonomía de la voluntad de las partes, pero como lo ha institucionalizado también nuestra doctora Marlene, hablemos de la realidad. Ustedes en este momento están viviendo bajo el régimen de la autonomía de la necesidad. ¿Cómo es esa situación que están viviendo ustedes como comerciantes? Ya que para poder empezar a trabajar, ya iniciar labores, ustedes tuvieron que hacerlo acorde al decreto 666 del Ministerio de Protección Social, donde los elementos de bioseguridad estaban a cargo de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes los tenían que comprar. Y reiniciaron labores, pero las reiniciaron ya prácticamente al debe, con una deuda bastante grande. Don Nelson, ¿cuál es la situación en ese momento? Sí, doctor, efectivamente esa es la situación real de lo que ustedes nos están comentando. Pero fíjese que muchas de las personas aún no pudimos, ni siquiera estando el contrato o la ley vigente, nosotros poder llegar a un acuerdo entre las partes. Fíjense que muchos de los dueños de locales nos decían con la expectativa que esperáramos a que se reactivara el comercio a ver qué determinación tenía. Muchas de las personas en este momento están demasiado endeudadas en cánones de arrendamiento donde no han podido surtir y vienen con esta situación donde la única esperanza era que el Estado nos diera a nosotros un aliciente para nosotros poder iniciar con pie derecho este crecimiento que poco a poco ha venido abriendo el Estado para nosotros poder tener alternativas de volver a retomar nuevamente la situación. Pero, doctor Reinaldo, es muy difícil cuando nosotros iniciamos un negocio después de una situación como la que nos tocó vivir a nivel mundial, donde no tenemos ni siquiera el capital suficiente para invertir en nuestros nuevos negocios y reinvertir nuevamente para volver a tomar la economía como nosotros la veníamos dando. Vemos que muchos de nuestros compañeros están atrapados dentro de esa situación tan difícil que se les ha presentado a ellos y no vemos la salida de cómo poder darles esa mano también nosotros como comerciantes, porque fíjense que incluso dentro de las normas y las leyes que han sacado, las normas y las leyes han siempre surgido para los que estamos legalmente constituidos, pero no vemos la mano dura o la justicia contra aquellos ilegales que no tienen ni cámara de comercio, que no tienen absolutamente ningún documento legal y que están en la calle vendiendo los mismos productos que nosotros vendemos a un precio mucho más económico, donde no hay leyes para ellos. Entonces, esa es otra situación que también a nosotros nos acarrea el problema en la situación de poder salir nosotros adelante con nuestros comercios. Doctora Diana, volviendo al tema de lo que está regulado en el Código de Comercio y en el Código Civil, hay para muchas actividades o muchos temas del derecho en el cual se puede acoger la figura de la fuerza mayor o el caso fortuito. En estos temas de arrendamiento de locales comerciales, ¿existe esta posibilidad? ¿Los comerciantes se pueden acoger a la fuerza mayor o al caso fortuito? ¿O existe otro tipo de figuras que puedan servirle a una persona que inevitablemente se ve abocada a entregar su local comercial? Gracias, doctora. En este momento existen figuras independientes de alegar el caso fortuito de la fuerza mayor, que es la conciliación y que es, entre otras, la transacción, entre otras figuras. No quiere decir que en un momento dado el caso fortuito o la fuerza mayor no pueda ser alegada por el arrendatario en un momento dado dentro de una acción judicial.
esa fuerza mayor y ese caso fortuito debemos entenderlo que está implícitamente contenido en todos los contratos, independientes si ellos están escritos o no está escrito dicha cláusula. Es algo inherente a los contratos. Hay que tener en cuenta hoy en día que con toda esta serie, como hemos venido diciendo y como usted muy acertadamente me indicó, se ha legislado a través del Ejecutivo en toda esta época se ha legislado, y no solamente eso, han dado una inseguridad jurídica grandísima. ¿Qué es lo que buscan los particulares? ¿Qué es lo que busca el Estado? El Estado debe proteger los bienes de los ciudadanos, como lo tenemos en nuestra Constitución. Pero con este desorden y con esta cantidad de decretos y de ley que salieron durante esta época, lo único que han creado es una inseguridad jurídica y han puesto en riesgo los bienes de todos los ciudadanos. Bueno, don Nelson, usted no únicamente no es comerciante, sino representa a un importante sector de comerciantes del centro de Bucaramanga. ¿Cómo es la situación de estos comerciantes en este momento? ¿Todos han podido reactivar sus actividades económicas? ¿Todos han podido volver a su local comercial, que es su centro de operaciones, para llevar el diario a sus casas? Don Nelson. No, doctor, efectivamente muchos, yo creo que del 100%, el 45% han podido volver a retomar a sus actividades. Pero el restante, el otro 55%, han venido trabajando. Don Nelson, disculpe, si quiere retomemos nuevamente la pregunta, ya que tuvimos una dificultad con la comunicación. Usted nos estaba diciendo que del 100% de los comerciantes que usted conoce y usted representa, solo un 40% ha podido retornar a tratar de darle normalidad a sus labores comerciales. Correcto, doctor. Sí, debido al déficit económico que ha habido dentro del mismo comercio. Nosotros no hemos podido reactivar al 100% nuestras actividades, incluso nos tocó despedir personal y tratar de reinventarnos ciertas circunstancias para poder tratar de ayudar a aquellas personas que de una u otra forma llevaban años trabajando con nosotros, pero que hoy en día, en vista de toda esta situación, no les hemos podido dar el apoyo económico que se quiere. Nos ha tocado reinventarnos algo otro tipo de actividades para que ellos también puedan sostenerse de una manera permanente. Y esto ha hecho que pues esas personas no vayan a las calles, que es como la labor fuerte que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro comercio, de poder mantenerlos a ellos, aunque sea con un sueldo muy mínimo, donde ellos pueden medio sobrevivir con eso, porque realmente lo que hablábamos, el Estado a nosotros no nos ha dado absolutamente ningún aliciento, ni en la parte económica, ni en las normatividades que están sacando. Entonces eso ha sido el tema de nuestro diario vivir, y vemos con preocupación el poder nosotros continuar de esta manera, porque fíjense que hay muchas de las situaciones que a nosotros, y especialmente en el centro de nuestra ciudad, donde nos hemos visto afectados grandemente, no solamente con la reapertura de los negocios, sino con las situaciones a que diario se nos presentan, porque desafortunadamente cuando no son marchas, cuando no son manifestaciones, cuando no son los trancones por la ciclorruta, por tantas cosas que se han presentado, a nosotros el centro de la ciudad nos lo están destruyendo, y ya definitivamente eso hace que el comercio en el centro esté desapareciendo. Doctora Diana Patricia, si ya este decreto no tiene vida jurídica y los sectores comerciales de los cuales nos hablaba nuestro compañero Isaac de la ciudad de Cúcuta ya no se benefician por este decreto, ¿cuál es la ruta, doctora Diana? ¿Qué le podemos decir a estos comerciantes como don Nelson, que tienen esta situación tan apremiante y grave? No tienen los mismos ingresos y sí se les están haciendo las mismas exigencias para cumplir sus obligaciones comerciales. Doctora Diana. Gracias. En relación con el contrato de arrendamiento que ellos tengan con sus locales comerciales, en la formalización de su actividad, como lo ha expresado don Nelson, ellos deben acudir
a la figura de la conciliación, ya sea en un centro de conciliación de las universidades o en la Procuraduría o en la Cámara de Comercio. Cuando usted va a ese centro de conciliación, sobre todo desde la Procuraduría, que no tiene costo y puede acceder a un conciliador, se sientan las partes y ponen en la mesa sus pretensiones y el conciliador les ayuda a llegar a un acuerdo que mantenga el equilibrio económico entre las partes, que es lo que en un momento dado este decreto no hizo. Y muchas de las actuaciones de hoy en día del gobierno con sus decretos no lo hace. Entonces, cuando el comerciante, en su condición de comerciante, va a la Cámara de Comercio o va a un centro de conciliación, puede buscar esa conciliación para recibir en su inmueble. La figura más extrema es ya irse a una reorganización como empresario, donde puede llevar los cánones de arrendamiento a que está deudando, los puede llevar y pueden ser parte de esos pasivos y pueden llegar a un arreglo con los diferentes acreedores. Figuras hay muchas, hay varias figuras, pero la más aconsejable es empiece por esa conciliación, solicite la conciliación y siéntese con su arrendador y su arrendatario, siéntese los dos y lleguen a un acuerdo donde se mantenga ese equilibrio económico. Doctora Marlene, ¿cómo se da esta reorganización como comerciante? Reorganizar su finanza, reorganizar sus obligaciones con los acreedores. Doctora Marlene. Bueno, recordemos que este es otro también de los decretos que ha expedido el gobierno. No sé, la verdad, en este momento sí ya pasó a revisión de la Corte Constitucional, pero este decreto también de la reorganización ha sido, digamos, una ampliación de la ley que existe para la reorganización empresarial. Esta es una figura a la que pueden acogerse los comerciantes, las empresas y las personas jurídicas, porque existe otro tema de ley de insolvencia, pero este ya es para las personas naturales. Entonces esta es otra, digamos, herramienta que, aunque ya la ley existía, mediante un decreto lo que se ha hecho es como ampliar el espectro de aplicación de esta ley, pero igual esperemos que la Corte no lo tumbe, pues porque también es otro de los decretos expedidos en el marco de esta emergencia. Pues esperemos que el sabio discernimiento que pueda hacer la Corte concluya que este decreto, del cual habla la doctora Marlene, sí esté acorde a la emergencia social que estamos viviendo. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Don Fabio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Don Fabio, ¿de qué sector nos llama? De Florida Blanca. Municipio de Florida Blanca, la casa del Canal TRO. Don Fabio, ¿en qué le podemos ayudar? Mire, doctor, es que yo tengo un alquilado un inmueble como comercio al frente de la notaría de Florida Blanca. A mí no me pagan desde abril. Eso lo tiene administrado una inmobiliaria que se llama Bienco y a mí no me pagan desde abril. Bienco me dice que no me va a responder hasta que el inquilino me cancele, ¿sí? Me deben 24 meses de gas, nunca pagaron gas. ¿Servicios le están debiendo? ¿Le están debiendo servicios? Me deben, nunca pagaron gas. Tienen eso desde julio del año 2018, nunca pagaron gas. Deben hace 17 meses agua y deben desde el mes de marzo luz. Antes de la pandemia, si está hablando de 17 meses, es mucho antes de la pandemia. Mucho antes de la pandemia, por eso. Y entonces resulta que a mí no me responde ni la inmobiliaria, ni el seguro, ni el inquilino. Entonces me siento totalmente desprotegido por un comerciante abusador. Don Fabio, muchísimas gracias por haberse comunicado a Actúe en Derecho, pero doctora Diana, doctora Marlene, para poderle dedicar el tiempo que se merece don Fabio a su respuesta, vamos a hacerlo después de nuestra primera pausa comercial. Y enseguida continuamos con este importante tema que lo relaciona a la gran mayoría de televidentes, a todos ustedes, los dueños de locales comerciales y a los comerciantes del Oriente Colombiano. Ya regresamos. Estás viendo Canal TRO. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, tema de hoy.
locales comerciales, situación económica de los comerciantes, especialmente después de que la Corte Constitucional declaró inexequible este decreto el 797. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor herramienta para combatir el COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. La mejor prevención está en tus manos. Campaña del Canal TRO. Bueno, doctora Diana Patricia, la situación que nos expresaba don Fabio de la ciudad de Florida Blanca, una situación bastante complicada. Tiene su inmueble y supuestamente el Estado, dentro de su responsabilidad social, debe proteger la vida y la propiedad privada. Y bastante desprotegida está la propiedad privada de don Fabio, televidente del municipio de Florida Blanca. ¿Qué le podemos decir a don Fabio, doctora Diana? Muchas gracias. En este tema y en la pregunta de don Fabio hay varios temas que tenemos que aclarar y tener un pendiente. Primero, él las obligaciones del arrendatario las ha venido incumpliendo con anterioridad a la declaración del estado de emergencia. Eso quería decir que cuando él entregó su inmueble en administración a la inmobiliaria tiene responsabilidades. Si él tomó una póliza de seguro o una fianza para ese contrato de arrendamiento, la fianzadora debería de haberle cumplido por lo menos hasta el momento en que se declaró el estado de emergencia. Se nota una negligencia por parte de la inmobiliaria de no haber iniciado las acciones de restitución de inmueble con las medidas cautelares correspondientes para obtener el pago no solamente de los cánones, sino de los servicios públicos que le están adeudando al propietario. Porque en este caso, cuando una inmobiliaria está de por medio, el propietario solo es el propietario y quien ejerce la acción de ser el arrendador es la inmobiliaria. Eso por una parte. Por otra parte, en lo que nos está diciendo el televidente, nos está dando a entender y vemos la posición dominante y abusadora de las afianzadoras o aseguradoras. ¿Qué es lo que ellas hicieron antes de y después de? Antes de la declaración de emergencia, ellas venían pagando lo que se llama el siniestro siempre y cuando la inmobiliaria, dentro de los términos contractuales, entregue o le avise a la afianzadora que ha ocurrido un siniestro. Después de la declaratoria de la emergencia, la mayoría, por no decir el 100% de las afianzadoras y de las aseguradoras que manejan este tema en forma abusiva, haciendo uso de esa posición dominante, cambiaron los contratos y las pólizas de seguros y de afianzamiento, cambiando las condiciones y solamente cancelando el valor asegurado o el valor protegido cuando se haya recuperado ese canon de arrendamiento. Eso pone en desventaja a ese propietario o a ese arrendador, pero al arrendatario sí le están cobrando las moras, le están cobrando los intereses, le están cobrando gastos de cobranza, pero no le están cumpliendo con la obligación principal de pagar la fianza o el seguro que se ha hecho. ¿Qué le corresponde al señor televidente? Solicitarle y pedirle y exigirle, más que solicitarle, a esa inmobiliaria que inicie las acciones de restitución de inmueble con el embargo de las garantías que se hayan dado. Bueno, don Nelson, ya que hemos hablado de los dueños de los inmuebles, los dueños de los locales comerciales y de las inmobiliarias, ¿cómo ha sido esa relación con las inmobiliarias y los dueños de estos locales? ¿Si han sido facilitadoras de esta situación o cómo se han comportado ellas con ustedes? Don Nelson. Doctor, la verdad ha sido muy difícil la comunicación entre las inmobiliarias y nosotros como arrendadores, ya que
ellos también son muy apáticos. Fíjense que muchas de las inmobiliarias se pegan y se basan en que las mismas aseguradoras les quitaron el respaldo de lo que ellos venían dando dentro de los procesos que ellos tenían también como gancho debajo de la mano, que era el tema de las aseguradoras. Pero si vemos que antes de que iniciara esta pandemia, ellos también se hicieron como a un lado bajo las responsabilidades de asumir esas situaciones difíciles que de una u otra forma las inmobiliarias se pegan en decir que hasta que no salga una norma, una ley, para que ellos también puedan tener bases jurídicas para poder defenderse, entonces nos han dejado solos a nosotros. No significa que nosotros hayamos podido tener un lenguaje constante con ellos o una comunicación permanente, sino que ellos siempre han tenido evasivas en darnos ese tiempo de espere a ver qué sucede. Espere que el comercio reactive, espere que esto nos den, a ver qué pauta sale. Pero sin embargo nosotros estamos ahí en la deriva, porque ni por la parte de la inmobiliaria, ni por los dueños de los locales, ni nosotros hemos podido llegar a conciliaciones verdaderas donde nosotros podamos tener esa paz, esa tranquilidad de empezar esas labores como tienen que ser, sin el temor de que qué va a pasar con nosotros. Doctora Marlene. Doctora Diana, frente a este tema han sido reiteradas también las personas que nos han dicho pues que las inmobiliarias no concilian, que las inmobiliarias no facilitan las cosas, que las inmobiliarias se han convertido, digamos, en piedra de tropiezo en estos temas. Había otra persona, otro profesional del derecho que nos decía pues que no era la inmobiliaria, que era el dueño, porque en últimas la inmobiliaria solamente hace el papel de representante, digamos, del dueño del inmueble. ¿Qué se puede hacer frente a la inmobiliaria? ¿O no se puede hacer nada y todo hay que hacerlo frente al dueño? Entonces, ¿qué puede hacer un inquilino frente a una inmobiliaria que no quiere, que no cede y que no colabora, doctora Diana? Doctora, en esos casos cuando la inmobiliaria, como usted nos dice, no cede, no colabora y se convierte en un tropiezo, en una piedra en el zapato en la relación, en alguna ocasión estuvimos conversando que hoy en día no podemos hablar que una relación contractual sean solamente dos partes. Encontramos en la relación hoy en día de los contratos del arrendamiento el arrendador, que puede ser el propietario o una inmobiliaria. Cuando es una inmobiliaria, entra el propietario a ser parte porque la inmobiliaria tiene un contrato de administración con el propietario. Entra una compañía, ya sea de afianzamiento o aseguradora, a hacer el aval de esos cánones de arrendamiento. Y entra el arrendador, que es la última persona en el eslabón y es el más vulnerable de la relación contractual. ¿Qué sucede cuando esa inmobiliaria se opone o no permite ese flujo? Cuando nosotros hablamos que se incluyen dentro de la relación contractual más de dos partes o dos personas, o las partes están constituidas por más de una persona, decimos que a la mesa hay que llamar también al propietario. Dentro de la conciliación también debe ir el propietario. Si ya la inmobiliaria en ningún momento permite o no quiere terminar ese contrato de arrendamiento, el propietario puede acudir a la jurisdicción ordinaria a solicitar la terminación del contrato de arrendamiento y la entrega del inmueble. Él puede aducir muchas circunstancias, porque la ley también ha dado obligaciones y circunstancias por las cuales también puede terminar el contrato de arrendamiento. Y una circunstancia que él puede solicitar la terminación del contrato de arrendamiento es porque su actividad comercial no la puede ejercer. Él no puede en este momento ejercer esa actividad comercial, no porque él no quiera, sino porque situaciones externas se lo están obligando, y es donde se está configurando la fuerza mayor y el caso fortuito, que deben ser en un momento dado demostrado ante los jueces, y el juez es el que decide si hubo la fuerza mayor, si hubo el caso fortuito que obliga a la terminación del contrato de arrendamiento. Yo no puedo estar en una relación contractual eternamente. Tengo la posibilidad, dando cuenta de la autonomía de la voluntad de las partes, mi libre albedrío, de terminar ese contrato. Si no lo puedo terminar de mutuo acuerdo, puedo acudir a la jurisdicción ordinaria para que un juez de familia me dé por terminado, un juez civil,
me dé por terminado el contrato de arrendamiento y haga entrega del inmueble a ese propietario o a ese arrendador, según sea el caso. Doctora Diana Patricia, para colocarlo en términos en los cuales nos ha expuesto aquí en el programa don Nelson, ¿es posible, acorde a lo que acabo de decir don Nelson en su última respuesta, que los comerciantes deban esperar, como lo dicen las inmobiliarias, a ver si se expide algún paquete legislativo o alguna ley que los favorezca a ellos, tal como le están respondiendo las inmobiliarias a esos comerciantes? En ningún momento. Ellos no pueden hacer eso ni pueden sentarse a esperar, porque tengamos en cuenta y miremos que en este tiempo de 6 meses, 5 meses, el Ejecutivo sacó y estudió aproximadamente unos 450, 500 decretos donde legisló. ¿Y qué hizo? Vulneró esa confianza que se tenía, porque hoy en día muchos de ellos ya han ido y empiezan y pasan por la Corte Constitucional y son declarados inefectivos. Entonces se pierde esa confianza. Las personas no pueden esperar a algo futuro, algo fortuito, algo que no sabemos qué va a pasar. Si los decretos que se sacaron con base en una declaratoria de emergencia han sido declarados inexequibles, ¿qué podemos esperar? Es cierto que la economía tuvo un freno, es cierto que las condiciones cambiaron, pero también es cierto que no se puede condenar a los comerciantes a esperar a ver qué va a pasar. No es que en ese lapso de tiempo de qué va a pasar, sus obligaciones siguen debiendo cánones de arrendamiento, siguen teniendo obligaciones con las administraciones de los centros comerciales, siguen teniendo obligaciones tributarias, siguen teniendo obligaciones con sus proveedores, siguen teniendo obligaciones con sus trabajadores. No pueden esperar, deben tomar medidas para dar por terminado esas relaciones contractuales cuando las mismas traen un desequilibrio económico y una vulneración de los derechos de las personas. Obligaciones, doctora Diana Patricia y doctora Marlene, son las que han traído esta pandemia a los comerciantes del oriente colombiano. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Don Daniel, muy buenas tardes. ¿De qué sector de la ciudad nos llama? Del barrio La Universidad. Barrio La Universidad, Comuna 3, uno de los sectores más tradicionales de nuestra ciudad. Don Daniel, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Yo alquilé una casa que tenía para estudiantes. ¿Cupos universitarios? Sí, señor. Como saben, pues los estudiantes se fueron. Cuando comenzó la pandemia, yo le mando la carta a la inmobiliaria. ¿Puedo decir cuál es la inmobiliaria? Perdón. Podemos manejar lo que es una inmobiliaria, no hay ningún problema. Le coloqué a la inmobiliaria la carta para ver si me recibía el inmueble por el tema de la pandemia. Siempre me dieron respuesta de que no era posible porque el propietario decía que no, que tenía que cumplir el contrato. Don Daniel, una pregunta. Cuando ustedes celebraron este contrato con la inmobiliaria, ¿usted en el contrato estipuló que iba a tener una actividad comercial o iba a ser para convocación de vivienda? No, era para vivienda, pero el propietario, el dueño de la casa, sí sabía que tenía estudiantes estudiantiles y yo dependía de eso. Su actividad comercial dependía de eso. ¿Cuál es su pregunta, don Daniel? Mi pregunta es la siguiente. Yo llegué a un convenio con la inmobiliaria de entregarle antes de que se terminara el contrato y ellos me cobraban solamente un mes de arriendo, ¿sí? Que era una sanción que colocó el gobierno, que en vez de 3 meses de arriendo pagáramos un... Acorde al decreto. Sí, señor. Y resulta que yo fui a pagar y entregué la casa, pero me doy cuenta, el día que fui a pagar, que la inmobiliaria me cobró a mí el mes de arriendo, pero yo había pasado una cosa que no me cobraban sanción y el propietario dijo que no me cobraba sanción. Es decir, el propietario autorizó a la inmobiliaria que no se me cobrara sanción. La inmobiliaria me cobró la sanción. Después de que me la cobra, la inmobiliaria me dice a mí que no me está cobrando la sanción, sino me está cobrando la administración del año siguiente, porque yo no había pasado la carta de retiro de contrato formalmente. Yo tengo la carta de contrato formal que la envié al correo de ellos y ellos me respondieron por el mismo correo todo el procedimiento para la entrega del inmueble. Pero el gerente de esta inmobiliaria, después de yo discutir con él de que por qué me estaba cobrando la sanción, si el propietario había dicho que no tenía que pagar sanción porque él quería ayudarme porque él sabía el caso, entonces ya después la inmobiliaria me dice que yo tenía que pagar la sanción
Por la administración del año siguiente, por no haberse retirado, por no haber manifestado que no quería continuar con el contrato. Yo manifesté vía correo en el tiempo necesario, pero ahora la inmobiliaria me dice que no, porque yo no lo hice a través de un correo certificado. De un correo certificado. Mi pregunta es, yo tengo el email donde yo le envío a ellos la entrega del mobiliario, el email donde ellos me responden y me dicen que sí, que no había problema en recibirme, pero ahora el gerente me dice que me cobra el año completo del siguiente año de administración porque yo no lo hice a través de un correo certificado en tiempo de pandemia. Entonces, ¿cómo sería, señor? Don Daniel, muchísimas gracias por haberse comunicado a Actúe en Derecho, y precisamente para poderle dedicar el tiempo que se le merece a su respuesta, lo haremos después de nuestra última pausa comercial. Y enseguida continuamos con este importante tema para todos ustedes, dueños de locales comerciales y comerciantes de la ciudad. Ya regresamos. Estás viendo Canal TRO. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Bueno, doctora Diana Patricia, bastante compleja la situación de nuestro televidente de la Comuna 3 del barrio La Universidad. ¿Qué le podemos decir concretamente a don Daniel? Es el más grande de todos los abusos que cometen las inmobiliarias. Y se está cometiendo un grave abuso con él, y la inmobiliaria no se da cuenta que en este momento está a bordes, por no decirle, en un tipo penal llamado enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque si el propietario del inmueble le dice a la inmobiliaria, señora inmobiliaria, consigue con el señor, recíbale el inmueble y no le cobre esa cláusula, él se inventa una forma diferente para cobrarla. Eso es un abuso, merece sanciones. Por lo tanto, ¿qué le aconsejaría al señor? Puede colocar una queja en la Secretaría de Gobierno, quien en Santander, si me corrigen, que es la persona encargada de la vigilancia de las inmobiliarias, y exigirle la devolución de ese dinero, ya que en forma abusiva se lo está quitando. La inmobiliaria se está enriqueciendo con ese dinero que no tiene una causa o una justificación. Más aún cuando el propietario le está diciendo, señora inmobiliaria, no le cobre al señor ninguna cláusula, acepto y recibo el inmueble. Eso se llama un abuso, y la inmobiliaria no tenía derecho a disfrazar de ninguna manera esa sanción y de quitarle ese dinero al señor diciendo que es un contrato y que es la administración. Si ella quería terminar la administración, a quien debía cobrarle sería al propietario del inmueble para que le pagara, pero si tenemos en cuenta el decreto, no tenía por qué hacerlo. Era una forma anticipada, y todos los ciudadanos lo hicieron teniendo en cuenta la confianza legítima que le daba a un ciudadano, y le da a un ciudadano un decreto expedido legalmente por el Gobierno Nacional. La confianza legítima de los ciudadanos. 310-245-8548. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. ¿Qué ocurre con las personas que se vieron beneficiadas por el decreto 797 de 2020 y suscribieron un acuerdo? ¿Qué ocurre, doctora Diana, con que la Corte lo haya declarado inexequible? Ahí tenemos dos situaciones. Pensar que la persona pueda volver al inmueble, se le pueda cobrar, no, porque ya el contrato terminó. ¿Por qué? Porque las personas tuvieron en cuenta la buena fe cuando actuaron y tuvieron en cuenta la confianza legítima que les da que quien escribió esa norma haya sido el Gobierno Nacional. El común de la gente no conoce ni puede decir si está legal, si no fue legal, si es exequible, si no es exequible, las normas que estudió el Gobierno Nacional. Si ese acuerdo lo hicieron en forma escrita, se debe mantener, porque ahí podemos hablar de que la autonomía, la voluntad de las partes va implícita en ese acuerdo, y la libertad contractual de las personas, aunque pueden decir que no ha sido una verdadera libertad contractual, ya que ellos actuaron teniendo en cuenta esos decretos y la confianza legítima. En conclusión, si el acuerdo se sostuvo y se hizo por escrito, el acuerdo se puede sostener y se va a sostener. Pero si ese acuerdo fue verbal, es muy difícil obligar el cumplimiento de ese acuerdo.
tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Lemus y mi pregunta es, si en este momento la situación se complica, ¿qué apoyo tengo yo del gobierno si las ventas no me dan? No. Situación de la gran mayoría de comerciantes, ya nos lo decía don Nelson, solamente un 40-45% ha podido retomar sus actividades comerciales. Doctora Diana, ¿hay algún salvavidas para los comerciantes? Como lo expresa la señora que nos envía este mensaje, si mis ventas no dan, si la reactivación no da para yo poder cumplir con mis obligaciones, ¿qué puedo hacer? Puedo llamar o buscar una conciliación con mi arrendador para poder dar por terminado el contrato de arrendamiento. Si no se da, debería acudir a la jurisdicción ordinaria, es decir, a los jueces municipales, para que ellos me den por terminado el contrato de arrendamiento y poder entregar mi local y que mi obligación y la de mis codeudores o mis coarrendatarios, según sea como lo hubieran estipulado en el contrato, cese. Mientras que ese contrato no se termina, la obligación de las partes continúa. Pensar que el gobierno nacional vaya a hacer algo diferente, no. Pues va a ser muy difícil. Aún con lo que pasó ahorita con la Corte, cuando la gente ha perdido la confianza legítima de todos los decretos que se han expedido. Pues va a ser muy difícil, doctora Marlene, que el gobierno haga algo distinto. Nos lo manifestó don Nelson en el comienzo del programa. Ya ni siquiera podemos contratar a los empleados en una jornada completa, una jornada de 8 horas y semanalmente se iría a 48 horas, que sería lo normal. Y el gobierno nacional no da muestras de querer normalizar esta situación. Al contrario, ya hemos venido socializando que hay un paquete legislativo donde viene una ley que ya pasó por el Congreso, por la Cámara de Representantes, y es la ley del trabajo remoto. 310-245-8548, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. ¿Qué ocurre con los acuerdos verbales hechos en aplicación del decreto 797 de 2020? Es lo que nos decía doctora Diana, los acuerdos verbales sí van a tener, digamos, problemas para hacerlos exigibles. Sí, señora. Queda a discrecionalidad de las partes de cumplir o honrar su palabra, como se dice. Es muy difícil porque nosotros estamos aún acostumbrados a la informalidad, ya que todo se arregla con una llamada, ni siquiera lo enviamos por un correo electrónico ni por un mensaje de texto, sino lo hablamos, lo hacemos en una forma muy informal, y va a ser bastante difícil si una de las partes no quiere cumplir o no quiere honrar ese acuerdo. Doctora Diana, me llamaba mucho la atención en la pregunta del televidente anterior, aunque no se refirió su merced a ese tema, que le exijan que para entregar el inmueble es que tenía que hacerlo a través de una carta, de un correo certificado, y que entonces el email no era válido. No, señora, eso no es cierto. Hoy en día, ya desde que se puso en vigencia el Código General del Proceso, encontramos que los correos electrónicos son válidos como notificación, y más aún cuando sabemos de dónde salió, hacia dónde llegó. Entonces, no se puede exigir, y es absurdo que pretende exigir cuando estábamos en un aislamiento obligatorio a que el señor saliera a enviar una correspondencia. No, verdad, no. Con el solo hecho de que él lo hubiese enviado por un correo electrónico, por un mensaje de texto, por un mensaje de WhatsApp, tiene plena validez probatoria. Bueno, don Nelson, usted nos ha dicho que más o menos un 40-45% de los comerciantes, especialmente del sector que usted maneja, que es en uno de los sectores más importantes comercialmente hablando de la ciudad, ¿cuántas personas han podido tener esa mediana normalidad para poder asumir esas obligaciones comerciales que ellos tienen en ese momento? Don Nelson. Doctor, realmente es un porcentaje personal muy mínimo, teniendo en cuenta, doctor, que sí es cierto que se han abierto los sectores económicos, pero debemos tener en cuenta que nosotros como centros comerciales tenemos muchas restricciones, más que cualquier otro tipo de comerciantes, porque igual los protocolos de bioseguridad, el aflujo de gente, de personal que debe ingresar a nuestros establecimientos comerciales son muy mínimos.
Entonces, todas esas cosas a nosotros como ley sí nos las están haciendo cumplir. Entonces, fíjense que estamos viendo que el aflujo de, así nosotros queramos montarle toda la actitud necesaria para que nuestros comercios lleguen a tener como ese aflujo que se venía dando. Realmente con estas condiciones es muy imposible nosotros trabajar. Así es muy difícil cuando nosotros debemos... Bueno, queremos agradecerle a don Nelson, a la doctora Diana Patricia, por habernos acompañado hoy en nuestro programa Actúe en Derecho. Doctora Marlene, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Este tema es muy sensible, toca directamente el bolsillo de todos los comerciantes, que son los que mueven todas las dinámicas económicas del oriente colombiano. Y ustedes continúen con toda nuestra programación del Canal TRO. A continuación, su programa Tacones en la Mano. Hasta pronto.